tal? Buenas noches, es un gusto que nos acompañe como cada martes en Tiempos y Circunstancias. Le saluda Héctor Manuel Reaúl Cabrio. Hoy tengo el gusto que nos acompañe aquí en el estudio Alexis Herrera, que él es dirigente de Jóvenes Progresistas del Partido del Trabajo, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, pues aquí agradecemos la invitación, con gusto para participar, dar la opinión en los temas que hay. Sin duda es un gusto, ya eres un viejo conocido aquí de esta televisora y hoy me parece que es un momento adecuado para volver a establecer este diálogo contigo como dirigente juvenil, como voz de los jóvenes en esta actividad política, en este devenir político y sobre todo en estos tiempos tan movidos, tan álgidos, que ha despertado en algunos sectores el interés de esta participación, de salir a las calles con esta reformitis que estamos viviendo en el país, ¿no? Pues sí, ahorita nosotros como integrantes jóvenes, militantes del Partido del Trabajo, estamos realizando los trabajos, las acciones, nos estamos sumando a estas movilizaciones. Por supuesto, en los últimos meses hemos venido viendo cómo la gente ha ido despertando, no ha salido a las calles, y Campeche ha sido pues un ejemplo, lo que han dado los maestros. Algunas notas decían que más de 3.500, otros manejaban que 5.000 maestros. Entonces, bueno, este es un momento donde los jóvenes tenemos que participar lo más activamente posible. Sí, de hecho, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, ¿qué piensas el posicionamiento que tienes como dirigente juvenil de un partido de izquierda en todas estas reformas que se están planteando, reforma hacendaria, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa? Pues desde la reforma laboral, para tener un margen de análisis, hemos venido viendo cómo el modelo económico neoliberal se está implantando de una manera cada vez más rápida. Con la reforma laboral los trabajadores han perdido muchos de los derechos conquistados históricamente. Luego viene la reforma en otros temas, como la reforma en telecomunicaciones. Luego viene también la reforma educativa, que es la más reciente y que ya fue aprobada en términos generales. Entonces vemos que los maestros han salido a las calles a manifestarse. También tenemos el tema de la reforma energética, que nosotros como jóvenes del Partido del Trabajo hemos manifestado que es una reforma que busca privatizar partes de petróleos mexicanos, entregarlo a los transnacionales y a las manos mezquinas, diríamos, de los empresarios nacionales que están pues ya tocando ese dinero que representa Pemex. Y viene también la reforma hacendaria que se aprobó hace unos días, o que ya se propuso por Enrique Peña Nieto hace unos días, y que bueno, también es una reforma que muchos pues calificarían de buena, porque no aumenta el IVA en alimentos y medicinas, pero sin embargo nosotros decimos que no. Es una reforma que le está cargando la mano a los consumidores en muchos de los productos y servicios. En este sentido, sin puntualizar específicamente en alguna de estas reformas que vamos a ir viendo paulatinamente, ¿por qué tanta reforma? O sea, al inicio de la administración federal, el caso de Florence Cassés, investigaciones que llevan mucho tiempo, pues teníamos que esta procuración y aplicación de la justicia se hacía muy rápido. Ahorita, en lo que va a ser los primeros 10, 11 meses de la administración, todas estas reformas. O sea, ¿por qué tanta reforma? ¿Realmente el país necesita esto? ¿Realmente tenemos la capacidad? ¿Tenemos gente que pueda estar produciendo todas estas reformas al ritmo que se está haciendo? ¿O sería algo que estaba ya pactado, algo que ya venía planeado, algo que se fue generando desde la oscuridad, para que una vez que estén en la pasarela política pudiera eclosionar esto a los ojos de la opinión pública? Para nosotros esto es un proyecto de nación, de derecha, neoliberal, que busca entregar pues recursos del país a manos privadas. Ese es el proyecto y el máximo objetivo que tienen los políticos de la clase política de derecha, el PRI y el PAN. Y lo han venido haciendo en los últimos 30 años. Efectivamente, en los últimos meses hemos visto cómo se ha acelerado esta entrega de reformas, y con el Pacto por México, donde se suma la dirigencia del PRD, la dirigencia del PAN y del PRI, y bueno, los partidos como el Partido Verde, pues ya están presentando estas reformas cada vez más aceleradamente. Sin embargo, estamos viendo cómo, al igual que ellos están presentando y aprobando estas reformas de manera tan acelerada, estamos viendo también la reacción acelerada de una población que está consciente de los peligros que corremos con este tipo de reformas. Pero para mí son reformas que ya venían pactadas, que ya venían acordadas. ¿Pactadas entre quiénes? Entre la cúpula política y económica del país, el grupo de los grandes potentados del país,
que hemos señalado desde la izquierda que existe en el país y que tienen el control económico, político de los partidos y de empresas. Ahí está como el peligro, Televisa. cuando tienes un poder económico y un poder político. Claro, es la conjunción, ¿no?, de un poder económico Lo que todos con intereses económicos y una clase política con intereses económicos que les interesa el dinero, no les interesa el país, que bueno, están vendidos prácticamente, están coludidos para el control de la nación. Es un proyecto de nación que ellos tienen desde los últimos 30 años y que en este momento nosotros lo veníamos diciendo como izquierda. El regreso del PRI era justamente eso, no era el regreso de Santa Anna, era ver qué saqueaban, qué tomaban, y aunque terminara este sexenio y se volvieran a ir del poder, pues ellos iban a ir con las manos llenas. Esperemos que no sea así, esperemos que la gente consciente que estamos pues manifestándonos, que estamos saliendo a las calles, pues demostremos que este gobierno no va a pasar como si nada, que todo este entreguismo no va a terminar como ellos esperan y que vamos a ser el pueblo los que vamos a salir avante en todo este tipo de luchas. De hecho, ahorita vemos a maestros que toman las calles. Andrés Manuel convocó este domingo pues a la gente para protestar por la reforma energética. Se toman también las calles. En los diferentes estados están replicando. Tú mencionabas al inicio la participación de los maestros en Campeche. Muchos decían, es muy poco, 3,000 o 5,000 maestros. Me parece que un estado controlado por el CENTE, claro, un estado en el que verdaderamente los maestros no realizaban este tipo de manifestaciones, me parece que es algo significativo. Sorprendente cantidad. Incluso para muchos. Así es, me parece muy importante. Pero ahora la pregunta es, y lo planteaba hace unos días, bueno, cuando las medidas se endurezcan, cuando el Estado estire ese brazo represor a través de las instituciones con las que lo puede hacer, como son los cuerpos policíacos, las Fuerzas Armadas, ¿cuántos de estos maestros que están tomando las calles hoy, que están manifestando y en contra de esta reforma educativa, de toda esta gente que también ha salido a las calles a manifestar su rechazo en contra de la reforma energética, cuántos quedarán cuando el brazo represor se estire para mantener el orden dentro del esquema que plantea la autoridad? Pues esperemos que no ocurra lo que ocurrió en el 68, que por cierto estamos a punto de conmemorar en unas cuantas semanas, el 2 de octubre. Efectivamente, yo lo que veo es que el Estado mexicano está preparando el clima, la opinión pública a través de los medios como Televisa y medios radiofónicos para calificar a los maestros, por ejemplo, de vándalos, de flojos, incluso palabras más altisonantes, y este tipo de comentarios, de opiniones, es simplemente para preparar toda esa opinión pública para que el día que el Estado mexicano saque a las calles a los policías para reprimir a los maestros, pues la gente de Campeche y de los estados diga, pues tienen razón por manifestarse, tiene razón el gobierno por pero la pregunta va en el sentido de si somos una sociedad ya educada para aguantar. O sea, ya se sale a las calles, que es un gran paso. Claro. Pero la pregunta va en el sentido si ya está la sociedad lo suficientemente madura para aguantar y enfrentar, como sucedió en países como Chile, como está sucediendo ahorita en Egipto, Siria, en todos los países de esa parte del mundo. Y aquí en la parte de América, todo lo que es de América Latina. Colombia, por ejemplo, en los últimos días. ¿México aguantará? ¿El pueblo mexicano aguantará y seguirá protestando en contra de estas reformas, principalmente la que se manifestó en la parte educativa y en la parte energética? ¿Crees que yo creo que hay una conciencia por parte de los maestros muy fuerte. Sin embargo, también hay un pueblo que todavía se encuentra en una gran dimensión, todavía manipulada por algunos medios, repetida como Televisa, y algunos medios también como las instituciones. El propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está amenazando a los maestros en Campeche. Eso, lógicamente, puede ser que algunos maestros, a la larga, en los próximos días se desanimen. Esperemos que no sea así, esperemos que al contrario se vayan sumando. Yo creo que para que estos movimientos puedan avanzar más allá de la protesta de unos maestros, tiene que avanzar una protesta social, ciudadana, donde seamos los jóvenes, los campesinos. Hay muchos temas
a nivel nacional muchos sectores enojados, molestos por todas estas políticas que tienen que salir a las calles, pero no los estamos viendo ya tomando las calles de manera permanente. Sí hemos visto algunas muestras como los jóvenes en México, pero no lo estamos viendo en todo el país. Yo creo que para que esto pueda aguantar, para que el pueblo pueda aguantar en las calles, tiene que haber el apoyo de la ciudadanía, de los sectores, los jóvenes, los campesinos, los obreros, ¿por qué no también los pescadores que en Campeche están sufriendo gravemente por estas situaciones económicas? Y tenemos que ser todos los que salgamos a las calles. De parte de los partidos políticos de izquierda, de oposición, tenemos que entender que eso es una protesta popular en la que nosotros tenemos que estar ahí presentes, no para manipular, no para controlar, no por intereses políticos, simplemente estar ahí de manera solidaria y sumarnos, al igual que ellos lo han hecho en algunas ocasiones en procesos electorales donde han apoyado a la izquierda. Y bueno, es importante que todos estemos en la misma lucha. Claro, tú planteas un escenario en el que se deben de hacer las cosas, claro, en el que se deben los diferentes sectores, los diferentes segmentos unirse y protestar, exigir un cambio radical que nos permita como sociedad tener un mejor nivel de vida que por supuesto nos merecemos, pero no se hace. Acaba de comenzar el reality show de La Voz México, tenemos la familia Peluche. Es lo que decíamos, las ¿no? tortas de cochinita y los panuchos. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, todos esos medios de control, tanto tenemos mediáticos como instituciones, están ahí presentes, están trabajando. El tema de la reforma sendaria, por ejemplo, no subieron el IVA en alimentos y medicinas y no subieron el IVA, pero sin embargo hay productos, efectivamente. IVA a las colegiaturas. Y es ahí donde el pueblo tiene que entender que a pesar de que ellos manejan un discurso sesgado, donde nos dan una parte de lo que está ocurriendo, tenemos que entender todo lo demás. Efectivamente, no todos lo hacen y estoy hablando de un debería. Sin embargo, claro, por desgracia, para la mayoría de la ciudadanía, ese debería no existe. No nos informamos, no leemos de lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que el cúmulo de inconformidad puede llegar a tal punto que esto se vaya agravando. ¿En qué sentido? En que más gente se vaya sumando a las protestas y lo estamos viendo. Entonces, yo creo que sería muy pronto para mí decir, bueno, en esto va a terminar todas estas protestas y todas estas reformas que está presentando Enrique Peña Nieto. Porque apenas empieza a crecer. Efectivamente, estamos viendo que ya empieza a crecer todo este movimiento, sí, y donde tenemos que estar, repito, la izquierda presente. Sí, de hecho, y esto de la Voz México, la familia Peluche, la torta de cochinita, es ironía, sí, pero pareciera que es una realidad. O sea, pareciera que como ciudadanos nos conformamos con lo que tenemos, ese estado de confort, y aun cuando hay situaciones que verdaderamente van a causar problemas, como esto del IVA a las colegiaturas, cuando está demostrado que el Estado no ha tenido la capacidad de garantizar, claro, la educación pública y gratuita a los ciudadanos, y las escuelas privadas se han constituido como un elemento que ha permitido el acceso a la educación. Entonces, esto podría ser algo como que las familias felices y los pipiris nice se sienten mal porque uno de clase media pueda hacer un esfuerzo y pagar una colegiatura, claro, y compartir el pupitre al lado con ellos. Pone de argumento Enrique Peña Nieto que pues las escuelas, por ejemplo, privadas, pues son lujos que solamente gente con dinero se puede dar. El tema de el alimento para las mascotas. De vivir en otro planeta. Efectivamente, porque eso es lo que voy. O sea, esos políticos que están en la cúpula gobernando este país, pues viven en su mundo donde, he dicho, no pasa nada, donde todo está bien. Pareciera que realmente creen que en el país en el que vivimos las condiciones son óptimas. Es que ha de hablar de estas universidades donde realmente son colegiaturas, sí, altísimas, donde seguramente van sus hijos y donde, sí, y donde uno ni siquiera puede pasar, pero las escuelas privadas, cuando menos las que hay aquí en Campeche, pues son colegiaturas bastante accesibles y la gente hace un esfuerzo por ir ahí. ¿Por qué? Porque las universidades públicas y las instituciones públicas, y ese es el tema más delicado en la cuestión de educación. O sea, no se está respetando lo que dice la Constitución mexicana, que la educación tiene que ser gratuita. O sea, vemos que existen las colegiaturas que no son obligatorias, pero que al final de cuentas lo son, para que los hijos se puedan inscribir, para que los niños puedan tener una educación. Y ahora con estas reformas, por ejemplo la educativa, pues esto ya se legaliza. Y dentro de un año de la colegiatura, o más bien esa cuota ya no va a ser una cuota de un nivel bajo, va a ir aumentando como las colegiaturas, sí, claro, en las universidades. Entonces, el problema es que los ciudadanos vemos las cosas muchas veces solamente de una manera sesgada, solamente una parte.
Vemos el tema de la reforma educativa, vemos a los maestros, vemos el tema de la reforma energética, vemos a los partidos de izquierda, pero no estamos viendo el escenario completo, donde la reforma educativa, donde la reforma energética, donde todas las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto son un proyecto de nación que nos va a orillar tal vez a vivir un momento como el que han vivido los países como España, donde incluso no hay ni siquiera para empleo, para educación. Nos está llevando a un momento donde podemos vivir tiempos como los que está viviendo Colombia, donde incluso el gabinete del presidente ya ha tenido que renunciar, o momentos como los que vivió Egipto. Yo no quisiera que ese momento llegara, sin embargo, todo depende de cómo se vayan dando las situaciones, cómo la ciudadanía vaya reaccionando ante esos temas, y tal vez sea un poco alarmista en ese sentido, tal vez no lleguemos a eso, pero sí es importante que la gente salga a las calles, que nos manifestemos siempre de una manera pacífica. Sin embargo, muchas veces no somos los ciudadanos que salimos a las calles a manifestarnos los que lo hacemos de manera violenta. Eso es lo que a veces nos hacen ver. Claro. Está el aparato de Estado, los militares, los policías, siempre encaminados a buscar cómo provocar, cómo el gobierno en algunos estados ha metido porros para desmantelar las manifestaciones, y que lo que muestran algunos medios como Televisa o algunos medios nacionales sea solamente esa parte, ¿no?, de los violentos. Sin embargo, no están mostrando toda esa realidad que está viviendo el país, y por desgracia los mexicanos no vemos también esa realidad que está enfrente de nosotros, ¿no? La pobreza, la desigualdad, no la vemos. El desempleo. Parece que la ignoramos, eso es lo peor, o la vemos y la ignoramos. ¿Por qué no verla? ¿Cómo no verla si la vivimos? Claro. Sin embargo, no reaccionamos a esa situación. Nos están mandando una pausa, ¿te parece? Okay, al regresar nos dices por qué no hacemos caso a esta realidad. Okay. Bien, estamos en tiempos y circunstancias. Disfrute de los mejores tés aromáticos y deleítese con los aromas del café, en un lugar distinto. Si me pregunta dónde he podido encontrar el mejor café, le diría que es en el lugar donde hay matices suaves e intensos, aquel donde el sabor y aroma se funden en bebidas frías o calientes. Y eso solo es en Aromas Tea and Coffee Bar. Un lugar de encuentro para compartir el mejor té aromático, café y nuestra extensa variedad de cervezas artesanales. Aromas Tea and Coffee Bar. Visítenos en calle 59, número 9, por 10 y 12, en el corazón del centro histórico. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. ¿Ya puedo leer? Ok. Deja de grabarme. I just wanna feel this moment.
Gracias por acompañarnos en estos 5 años. Opción TV, en todos los sentidos. Bien, seguimos aquí en Tiempos y Circunstancias. Les recuerdo que nos acompaña Alexis Herrera, aquí eres dirigente de Jóvenes Progresistas del Partido del Trabajo. Alexis, antes de ir al corte, hablábamos de esta situación complicada que vivimos, pero que la gente parece no darse cuenta. Sí, efectivamente, o sea, la gente pareciera que no está viendo toda esta realidad, sin embargo, sabemos que lo ve, sabemos que está enfrente de nosotros, sabemos que en las colonias, sabemos que en las comunidades hay una situación de desigualdad enorme, donde nosotros lo hemos visto y lo hemos escuchado de parte de muchos jóvenes, donde vamos a alguna comunidad y en las escuelas pues prácticamente no hay materiales adecuados o prácticamente la infraestructura no es la adecuada. Entonces es un error hablar de que estamos avanzando en nuestro país cuando estamos viendo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando, tenemos que ir viendo cómo la ciudadanía va participando en todo esto que está ocurriendo para que las cosas vayan cambiando y vayan mejorando. Sí, esto, ¿cómo se puede lograr? Pues nosotros creemos que la participación ciudadana es muy importante. O sea, estamos viendo que los jóvenes, por ejemplo, tenemos que salir a las calles, tenemos que participar. Estamos viendo también que la ciudadanía tiene que movilizarse, pero también creemos que tiene que ser todo a través de métodos democráticos, pacíficos, donde la gente de manera democrática y pacífica pues se exprese y se manifieste, para que los gobiernos pues vayan cambiando esta situación. Tiene que haber la presión popular, tiene que haber la presión de la masa, pero también todo de manera democrática y pacífica, ¿no? Pero el gobierno al final de cuentas tiene que ir demostrando que las cosas tienen que ir avanzando. Pero bueno, tenemos que ser el pueblo los que en algún momento lo logremos, y con estas movilizaciones que estamos viendo en el país, pues seguramente lo lograremos. Vemos que los maestros en las calles están manifestando una inconformidad enorme con el tema de la reforma educativa, donde prácticamente perderían derechos o van a perder derechos laborales históricamente conseguidos a través de la lucha, y que bueno, todos los sectores tenemos que participar y que tenemos que evitar que estas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto pues pasen. Tenemos que presionar para que la ciudadanía también participe, para que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues deje esta política neoliberal, pero bueno, tendrá que ser a través de la presión ciudadana, y al final de cuentas, si no lo logramos en los próximos años, seguramente en 2015, 2018, pues también la historia, la ciudadanía les tendrá que cobrar todo lo que están haciendo. Esto que tú planteas, antes de ir al corte anterior, hablabas, nos ponías de ejemplo lo que se vive en España, cómo se fue construyendo esos escenarios tan complicados en España. Hablabas de la situación de Egipto y pusiste otros ejemplos. Tengo que entender que necesitamos estar más jodidos para que la sociedad despierte. Y disculpe usted la expresión, pero realmente necesitaremos estar más jodidos para que la gente... Pues yo esperaría que no, porque si nos encontramos en peores condiciones en las que estamos ahorita, pues sería una condición muy caótica, y yo no quisiera ver a mi gente, a mi pueblo, a los campechanos, pues sufriendo de hambre en términos literales, porque al final de cuentas todo sube, pero el salario sigue igual. ¿Y cómo le va a hacer la gente que tiene hijos, los padres de familia que tienen sus hijos, que tienen que pagarle la educación, que tienen que pagarle uniforme, que tienen que pagarle calzado, vestido, que tienen que pagar la alimentación? ¿Cómo le va a hacer esa gente? Entonces yo creo que la gente debería tomar conciencia ahorita que tenemos la oportunidad de que las cosas pues puedan cambiar. Eso tiene que ser a través de las movilizaciones, tenemos que estar en las movilizaciones, pero también tiene que ser todo de manera democrática, pacífica. Al final de cuentas, también dentro de 3 años o dentro de 2 años, en Campeche tendremos procesos electorales, donde esos maestros, esa ciudadanía que está saliendo de las calles, pues también tendrá que cobrarle a los políticos que los están traicionando. Y estamos viendo, por desgracia, por ejemplo, que el gobernador le preguntan con respecto al tema de la reforma energética, con el tema de la reforma educativa, y los respalda completamente. Yo creo que aunque él tenga la postura a favor, debería ser un poco más
tener un poco más de tacto para que los maestros no se sigan enojando. Sin embargo, vemos que no es así. Entonces vemos que los maestros se molestan, se enojan, se indignan más ante esta situación donde el propio gobernador dice: respaldamos completamente la reforma educativa, y prácticamente hace oídos sordos a los planteamientos que han hecho los maestros. Y es muy interesante este tema de los maestros, porque yo estuve justamente el día que se movilizaron este pasado domingo, y el pliego petitorio, más que buscar beneficios para los propios maestros, buscaba beneficios para la educación, y es lo que a veces los padres de familia no están entendiendo, que el tema de la reforma educativa también lacera el bolsillo de los padres de familia, claro, porque prácticamente en el término de gestión, de autonomía de gestión en las escuelas, es obligarlos a que paguen cuotas, y eso es lo que también los maestros están peleando. Sí, de hecho, me parece que con esta situación que se va dando, esta movilización de los maestros, esta conciencia que se va generando, y que esperemos que fructifique en algo positivo para el país, independientemente, como tú mencionas, que sea para el sector el magisterial, el energético, que sea para los mexicanos, pero que realmente se dé. Claro. Que no vaya a quedar en una eclosión de momento, que no vaya a quedar en una serie de manifestaciones sociales. Tú mencionabas hace un momento que se va próximamente a conmemorar el movimiento del 68, pero yo pregunto, ¿qué efecto tuvo el 68? Yo creo que el efecto que tienen las movilizaciones con la envergadura social como el tema del 68 no son solamente temas de momento donde, bueno, logremos resultados de momento. Son temas que trascienden a lo histórico, donde cuestiones ideológicas y culturales se van trastocando y se van modificando. Vemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el tema del Yo Soy 132, hace prácticamente un año, donde jóvenes, miles de jóvenes salieron a las calles. Que habían expectativas elevadas. Efectivamente, aunque no se logró evitar que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia, yo creo que se concientizó a mucha gente y a muchos jóvenes, y se logró ver que los jóvenes no estamos dormidos, que hay una gran cantidad de jóvenes, un sector muy importante de estos, que están despiertos. Y el tema del 68 es eso, dejar una huella indeleble en la historia, donde decimos estamos en contra. Y yo creo que quienes estamos en oposición, quienes queremos que las cosas vayan cambiando en el país, pues tenemos que seguir luchando, aunque a veces la batalla esté perdida, como decimos, pero al final de cuentas eso es un tema histórico. Siempre tiene que haber una oposición, siempre tiene que haber una antítesis al gobierno para que las cosas vayan mejorando. Imagínense si no hubiera una oposición en el país. ¿Qué se haría? ¿Qué se haría? ¿Cómo estaría el país? O sea, es justamente esta oposición, que aunque muchos lo critican, incluso ciudadanos, es la que ha evitado que este país se degenere aún más. Se desboque el ejercicio del poder. Efectivamente. Sí, pero insisto, ¿cuál es el México? ¿Cuál es la diferencia del México antes y después del 68? Yo creo que el despertar de un gran sector de ciudadanos, yo creo que sí, y tuvo efectos, ¿no? Al final de cuentas tuvo efectos históricos, donde mucha gente que participó en el 68 siguió luchando de diferentes formas, algunos incluso se fueron a la sierra de guerrilleros, pero tuvo efectos también en cuestiones culturales, ideológicas, donde se dejó precedente de que hay una oposición real, importante y fuerte en el país, y que es prácticamente una herencia histórica que tenemos los mexicanos, y que lo que vaya ocurriendo, por ejemplo, con los jóvenes de Yo Soy 132, lo que ocurra con los maestros del magisterio que están manifestándose, va a quedar en la historia y va a quedar grabado en la memoria de todos, de que las cosas pueden cambiar, de que en Campeche no todo está, digamos, despierto, no todo está dormido, no todo está calmado, que hay un importante sector de la ciudadanía que, bueno, está consciente ante estos temas. Que va entendiendo lo que va pasando y que va participando. Que va participando. Y seguramente con esto que estamos viendo, en los próximos años seguiremos viendo más participación de jóvenes. Yo lo vi y lo he visto, ¿no? Después del movimiento que hubo, aunque no fue muy grande en Campeche, del movimiento Yo Soy 132, hay jóvenes que ya han participado y que ya están participando en las movilizaciones, por ejemplo, de los maestros, y que están tomando conciencia. Entonces son jóvenes que no estaban participando, pero que hubo un despertar de la juventud, donde un sector importante de jóvenes en Campeche se sumó y que sigue participando. Entonces ese es el legado, yo creo, que va dejando los movimientos, un despertar de un sector importante. Pero no vamos muy lento en ese despertar. Históricamente han habido muchos momentos coyunturales donde se habla de este despertar, se habla de esta participación ciudadana, pero volvemos a quedar en ese remanso, en esa tranquilidad, y hasta esperar hasta que nos dan otra sacudida. Por eso decía hace un momento, no necesitaremos estar en el fondo para entonces intentar emerger y poder tomar un nuevo aire.
Pues sí, el detalle que tenemos en el país es que la gente, pues al final de cuentas, cuando hay procesos electorales, con toda la situación y la desigualdad en la que vivimos, pues al final de cuentas, por ejemplo, vende el voto o vende su conciencia. Entonces también esa situación tan degenerada en la que viven los mexicanos es también una condición Ya se habrán gastado que la nos tarjeta está... Monex. Mande. Ya se habrán gastado su tarjeta Monex. Pues yo creo que ya muchos a lo mejor ni les sirvió, ¿no? Porque solamente les sirvió para un día. Y ese es el problema en el que estamos los mexicanos, ¿no? Que no estamos tomando conciencia todos. O sea, un sector importante sí, pero no todos, o no una gran ¿Pero por qué? mayoría. ¿Qué está pasando? ¿Qué se necesita? Eso, insisto en esa pregunta, ¿qué necesitamos para lograr ese despertar ciudadano que permita realmente movimientos sociales y que no deriven en disturbios populares? Efectivamente. Yo creo que lo que necesitamos es que los que estamos ya conscientes y participativos tengamos que ir informando a la gente. Al final de cuentas es una cuestión que tiene que ver con los procesos sociales, con los procesos históricos. Nosotros podemos pensar que con estas movilizaciones va a ocurrir algo determinado, algo concreto, y a lo mejor no, porque al final de cuentas es una cuestión social, no podemos medir lo que va a ocurrir. Sin embargo, tenemos la esperanza de que las cosas cambien. Yo creo que esa es la labor que tenemos, ¿no? Los que estamos participando activamente, ya sea en partidos políticos de izquierda, de oposición, la ciudadanía que está saliendo a las calles, incluso de manera partidista, pues tiene que tomar conciencia de que también al otro, al vecino, al amigo, al familiar, tenemos que sumarlo, tenemos que concientizarlo y ir haciendo una cadenita que vaya sumando a más jóvenes, a más gente, a más personas que vaya participando, no solamente en las protestas, que es una parte, ¿no? Tenemos que entender que también en términos democráticos tenemos que participar, ¿no? En procesos electorales. ¿Qué decirle a la gente que no participa para que confíe realmente en estas manifestaciones? Porque muchos piensan, no es una manifestación, ahorita la venden, al rato los diputados o los líderes negocian con ella. Y ese es un estigma que se tiene y es algo que muchas veces impide. Pues ocurre, por ejemplo, lo que ocurre con los partidos políticos, ¿no? La gente señala, agarra y dice, no vamos a participar en los partidos porque al final de cuentas ya están vendidos o tienen intereses económicos, intereses políticos. Sin embargo, no vemos que esa falta de participación pues es la que está dejando que unos cuantos se aprovechen de ese poder político, de ese poder económico. Y es lo que no estamos viendo los ciudadanos y los mexicanos y los campechanos, que tenemos que participar en todo, tenemos que participar en la política, tenemos que participar en las movilizaciones, tenemos que participar en los procesos democráticos, porque al final de cuentas, si nosotros no lo hacemos, pues otro lo hará, y ese otro a lo mejor no tenga los mismos intereses bondadosos de querer que las cosas cambien, de querer una colectividad cada vez más sana, cada vez con más progreso. Y a lo mejor es uno de los que nos está gobernando. ¿Y por qué? Porque mucha gente lo ha dejado, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, tiene que ver con los gobernadores. Tenemos que tomar conciencia que tenemos que participar en todo lo que tiene que ver con la vida política, con la vida social en el país. ¿Por qué la gente debe de confiar, por ejemplo, en este caso en los partidos de izquierda, que son los que están abanderando o son los que están dando la cara, de los primeros que están dando la cara en contra de estas reformas y que están señalando las partes que pueden afectar o que pueden poner en riesgo la estabilidad y el nivel de vida de los mexicanos? Por desgracia, la ciudadanía tiene mucha razón a la hora de desconfiar en algunos partidos o en todos los partidos, porque muchas veces a nivel nacional o en algunos lugares del país, de los estados, de los municipios, han gobernado partidos diferentes al PRI y no ha resultado como la ciudadanía quisiera. Entonces están en la legítima razón de desconfiar. Sin embargo, en el tema específico del tema de las reformas que estamos viviendo en el país, la ciudadanía tiene que informarse. O sea, no necesariamente tiene que creerme a mí o tiene que creerle al Partido del Trabajo o a los demás partidos de izquierda. Que la ciudadanía agarre, lea de qué trata la reforma, que la ciudadanía lea las posturas que tienen tanto los partidos políticos como analistas y que ahí vea que realmente todas estas reformas los van a afectar en algún momento y seguramente será más temprano que tarde. Que lea. Que lea. El problema es que los mexicanos, pues un gran índice no lo hace. Entonces ahí nos quedamos muy rezagados en la información que podemos obtener en ese sentido. Nos estamos mandando a nuestra segunda pausa, ¿te parece? Estamos en tiempos y circunstancias, en un momento regresamos.
Disfrute de los mejores tés aromáticos y deleítese con los aromas del café en un lugar distinto. Si me pregunta dónde he podido encontrar el mejor café, le diría que es en el lugar donde hay matices suaves e intensos, aquel donde el sabor y aroma se funden en bebidas frías o calientes. Y eso solo es en Aromas Tea and Coffee Bar. Un lugar de encuentro para compartir el mejor té aromático, café y nuestra extensa variedad de cervezas artesanales. Aromas Tea and Coffee Bar. Visítenos en calle 59, número 9, por 10 y 12, en el corazón del centro histórico. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. ¿Ya puedo leer? Ok. Deja de grabarme. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Cosas tan ricas. Gracias por acompañarnos en estos 5 años. Opción TV, en todos los sentidos. Bien, seguimos aquí en Tiempos y Circunstancias. Alexis, ¿qué esperar con esto de las manifestaciones, con esto de las reformas? Ustedes como partido político tienen sus reuniones de trabajo. ¿Qué expectativas tienen al respecto? Pues ante las reformas energéticas, lo que esperamos y las demás reformas educativas, lo que estamos esperando pues es que la gente pues participe, que se inconforme, que digamos lo que pensamos. Eso es lo que pensamos, ¿no? Lo que esperamos. Siempre, lo repito, de una manera pacífica, siempre de una manera democrática, donde el gobierno, tanto federal como estatal,
deben también tomar esa parte de no recriminar, de no tachar a los maestros y a los demás manifestantes como vándalos o como gente que es floja. Lo que tienen que hacer es negociar, sentarse, hablar y ver cómo resolvemos esto. Yo creo que esa sería la mejor solución que podemos encontrar de una manera más rápida, y donde los temas que afectan al magisterio pues también se negocien, se cabileen, y que bueno, todos digan su postura ante este tema, y que la ciudadanía también escuche y sea partícipe, porque al final de cuentas dicen que van a abrir los temas al debate nacional, y nunca hay un debate nacional, nunca hay debate. O sea, el debate es entre ellos, entre los que le interesa. Entre los que lo proponen y los que lo aprueban. Claro, pero la ciudadanía, ¿dónde queda? ¿No? Nunca participa. O sea, tiene que haber un puente donde la ciudadanía participe y donde este sector tan importante de maestros pues diga su punto de vista. Y vemos que al final de cuentas Enrique Peña Nieto no les ha querido dar la cara de manera personal y se esconde, ¿no? Y el tema más claro de que se esconde es que la reforma hacendaria la presenta como su primer informe de gobierno, la da rodeado de burócratas y de funcionarios que al final de cuentas se paran y le aplauden. Pero ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde están ahí los campesinos, los que están realmente trabajando este país para que salga adelante? No están ahí. O sea, son pura gente de corbata, bien vestida, no gente que ha vivido esta necesidad como la han vivido muchos ciudadanos. Me parece que las reformas van a ser aprobadas. Pues bueno, hay una gran... Ya una se aprobó como ladrón en la noche. Ellos dicen que porque estaban trabajando, me parece que fue por... No, sí, por desgracia, ese llamado Pacto por México le quita el donde poder. Los dirigentes parecen como novia primeriza, que sí, que no. Y aparte de eso también son como los legisladores, porque ellos son los que lo están aprobando. Luego lo pasan al Congreso, y el Congreso lo único que hace es aprobar esas reformas, no le dan una lectura, no le dan un debate. Y es lo que también la oposición ha señalado, y el Partido del Trabajo lo ha señalado en su momento. O sea, ¿dónde está el debate serio, real, de fondo en los temas? No lo hay. Solamente es entre ellos, no entre los dirigentes. Y por desgracia, ahí vemos que la dirigencia del PRD está ahí coludido con Zambrano. Y eso no significa que la base del PRD esté de acuerdo. Hay una gran inconformidad también. Pero bueno, ahí lo vemos a él, ahí dando la cara, diciéndose de izquierda, cuando todo lo que está haciendo realmente parece más contrario a los principios que nosotros estamos defendiendo. Entonces creo que los partidos políticos que están representados dentro del Congreso tienen que dar el debate. La oposición tiene que seguir siendo la oposición responsable y seria en el sentido de no aprobar estas reformas, pero al final de cuentas hay una gran mayoría del PRI, hay una gran mayoría del PAN, y con otra gran mayoría del PRD, pues también se aprueban estas reformas. Sin embargo, también hay que señalarlo, hay diputados del PRD que han votado en contra, y eso también se respeta. ¿Y qué podemos esperar los ciudadanos cuando hay este amaciato, cuando hay esta relación de intereses, y en el que, como tú comentas, bueno, dejan de lado al pueblo? ¿El ciudadano en qué se ampara o quién lo ampara? Pues yo lo único que veo para ampararnos un pueblo religioso. Son esas movilizaciones, es lo único que veo. Y para que esto termine o vaya en buen término, pues tiene que haber el diálogo, tiene que haber esa apertura de parte del gobierno federal, pero no lo estamos viendo. Peña Nieto se refería a los maestros como una minoría que va a ser escuchada, pero una minoría. Es necesario que salga la mayoría. Pues yo creo que esa llamada minoría realmente es un sector muy importante, son miles de maestros. En Campeche estamos hablando tal vez de 5,000 maestros que se manifestaron. Para mí eso no es una minoría. ¿Cuándo hemos visto en Campeche una movilización de miles de personas? Es muy raro verlo. No acarreada. Y no acarreada al final de cuentas, no una movilización consciente. Yo estuve ahí con los maestros y los maestros gritaban paro, paro, o gritaban consignas en contra de estas políticas neoliberales. O sea, hay una conciencia ya creada que esperemos que se vaya arraigando, porque al final de cuentas también los maestros conviven no solamente con los estudiantes, sino también con los padres de familia. Entonces, es esa oportunidad que ellos tienen de llegarle a un gran sector de la población, y no solamente de aquí de la capital, sino de los municipios. O sea, una gran participación, por ejemplo, se vio de Camino Real, de Ciudad del Carmen. Entonces, bueno, hay una esperanza grande. Yo repito, no queremos que esto llegue a convertirse como un Egipto o con movilizaciones que terminen en violencia, incluso en muerte en algunos manifestantes. México está como para eso. Yo creo que no debemos permitir que eso llegue. Y la principal responsabilidad para que no lleguemos a ese punto lo tiene el gobierno, porque son ellos los que han incendiado este llano, son ellos los que han incendiado este país,
que estaba, pues tal vez no dormido, porque hay una gran inconformidad de muchos sectores, pero que estaba por lo menos, entre paréntesis, tranquilo. Y fue a mover esta colmena y salieron los maestros a manifestarse. Entonces, ellos son los que tienen en su mano, el gobierno, dialogar con los maestros y darles solución. En caso de que esto no se dé, pues seguramente serán muchos más maestros los que se sumen a estas movilizaciones y seguramente en las próximas semanas lo estaremos viendo. Los partidos políticos también están convocando a las movilizaciones, la ciudadanía también está convocando a las movilizaciones. Entonces, bueno, ¿en qué parará esto? Es una duda que todos tenemos, que al final de cuentas tal vez no podemos resolver en este momento, pero que sí estamos viendo con mucha satisfacción que la ciudadanía por lo menos tome conciencia. Alexis, en el caso de Izquierda, mencionas el PRD de alguna manera está siendo parte de esta comparsa para dentro del Pacto por México. Ustedes como partido de izquierda, ¿tienes información de que, por ejemplo, la dirigencia nacional del PT, la dirigencia de Morena, estén tratando de hacer un trabajo conjunto en busca de frenar estas reformas o en busca de este nuevo acercamiento con el PRD, o está yendo cada quien por su lado? Pues yo creo que hay el interés de todos sumarnos a la causa, es muy importante. Sin embargo, bueno, vemos que hay momentos donde esta unidad no se da y eso creo que es algo grave. Yo por mi parte, como militante del Partido del Trabajo, creo y sinceramente que la única solución que tenemos para que esto pueda ir avanzando, para que podamos ir sumando también más gente, que para que la gente también vaya teniendo más credibilidad tanto en el PRD, tanto en el PT como en otros partidos de izquierda, pues es que trabajemos en conjunto. Al final de cuentas defendemos las mismas causas. Sin embargo, a veces intereses tal vez nacionales no nos permiten compaginar en algunos momentos, pero por lo menos en Campeche debemos ser conscientes que tenemos que trabajar en conjunto. Mediáticamente ahorita no se ve ese trabajo en conjunto, sin embargo los principios son muy claros y tenemos muchas coincidencias. En el tema del PRD las coincidencias también están. El problema no es la base, el problema no es la militancia con el PRD, el problema es la dirigencia nacional y nosotros estamos completamente de acuerdo y respetamos a los PRDistas que sí se manifiestan, que sí salen a las calles, que sí están manifestándose en contra de todas estas políticas neoliberales y no respetamos pues a esta dirigencia que prácticamente está sumisa, ¿no?, ante los intereses como partido político en Campeche, federal. ¿Ustedes van a apoyar las manifestaciones? Sí, yo lo he dicho incluso en ruedas de prensa que tenemos cada lunes. De mi parte, por parte de los jóvenes y por parte incluso del Partido del Trabajo, en todas las movilizaciones que convoquen los maestros, nosotros estaremos, no con banderitas del Partido del Trabajo, no con camisas del Partido del Trabajo, como ciudadanos que estamos de acuerdo, como ciudadanos que estamos indignados, como ciudadanos que queremos que más ciudadanos pues se sumen y que tomen también parte en todas estas cuestiones. ¿Has buscado acercamiento con dirigentes de otros partidos políticos? Pues tengo amistad prácticamente con integrantes del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena. Al final de cuentas coincidimos con todos estos movimientos, coincidimos con todas las acciones de los maestros, coincidimos con, rechazar estas reformas y prácticamente hemos sido muy congruentes. Yo he visto las posturas tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano y como la de nosotros como Partido del Trabajo, hemos sido muy congruentes a la hora de señalar. Ahora, a la hora de actuar tenemos que hacerlo y sí, hemos buscado el acercamiento con los representantes o con los militantes y que estaremos en las próximas semanas, ver cómo de mi parte me gustaría hacer algo conjunto ante todas estas situaciones que se están dando. Para sumarse a estas como jóvenes, ¿no? Como partidos de izquierda, Morena. Efectivamente. ¿Sería Morena, PT? No sumarnos como partidos, es lo que decía hace un momento. Sí, La idea no es ir con nuestra bandera o con nuestras camisas, ir como ciudadanos. Pero al final de cuentas entender que quienes estamos dentro de la izquierda pues tenemos que ir juntas, tenemos que caminar de la mano, no podemos ir en una movilización unos por un lado, otros por otro lado. Entonces creo que todos tenemos que ir caminando al unísono, todos tenemos que ir caminando pues a la par y ponernos de acuerdo. Pues sí, hay diferencias, pero esas diferencias no son diferencias insalvables, no son diferencias de principios, no son diferencias realmente de fondo. Son más que nada diferencias que existen por las posturas que a veces cada quien tiene como individuos. Y la izquierda es muy rica en todo esto, ¿no? En posturas. La izquierda es muy plural en ideologías. Entonces creo que eso también es importante señalarlo. Sí, es muy bien, Alexis. Un mensaje final para nuestro auditorio. Pues principalmente a los jóvenes que no han participado, que no han alzado la voz, que lo hagan. Es importante que los ciudadanos empecemos a participar de manera pacífica, de manera democrática, de manera consciente. Y es importante que leamos,
todo esto que está ocurriendo en el país, con todas estas reformas, no nos van a beneficiar en nada. No nos creamos lo que nos dicen en algunos medios de que estas reformas van a ayudar al país. Es una mentira y nosotros, los partidos de izquierda, en especial el Partido del Trabajo, estamos pues trabajando para informar y hemos realizado las acciones, nos estamos sumando a las movilizaciones, estamos haciendo también nuestras propias acciones en ese sentido. Muy bien, Alexis, te agradezco Pues mucho. yo agradezco más que nada la oportunidad, como siempre, que se nos brinde. No, el espacio aquí en Opción TV está abierto, es un espacio plural para todas las voces de los campechanos que están participando y construyendo nuestro Estado. Gracias y sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde, tenemos una cita el próximo martes aquí en punto de las 9 de la noche, www.opcion.tv.